Hola, muy buenas tardes. Con algunos minutitos de retraso, más que de cortesía, vamos a comenzar la charla que teníamos previsto. Sabéis que hoy, 27 de enero, es el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, un día, digamos, internacional decretado por las Naciones Unidas. No es el que nosotros conocemos como Yom HaShoah. No obstante eso, sí queremos estar aquí presentes, hacer un recordatorio, y para eso tenemos a dos personas que, digamos, nos van a poder hablar más que bien acerca del tema de la Shoah y el entorno social que existía en ese momento. Tenemos aquí a mi derecha, más derecha, a Sam Bengio, presidente de Yad Vashem en España, con lo cual es un entendido del tema, y tenemos un poquitito más a la derecha a Fernando Suárez, que es profesor de historia, experto en temas, bueno, recién decía de derecho de la historia del derecho, ¿cómo se dice? Historia del derecho, pero que también es experto en la investigación en temas de autoritarismo, con lo cual nos va a poder contar un poco cómo el autoritarismo a mitad del siglo pasado cobró forma para permitir que las cosas llegaran a como llegaron. Así que yo os dejo con ellos. La intención es que tardemos aproximadamente una hora entre lo que vayan charlando y que nos quede un pequeño hueco antes del Kabbalat Shabbat para poder o hacer preguntas o reflexiones o alguna de esas cosas que pueden ser muy interesantes en este marco. Con lo cual quiero agradecer vuestra presencia aquí. Esperamos que os resulte interesante y que podamos disfrutar de un tema que es poco disfrutable, pero sí aprender de algo que siempre conviene tener en mente en nuestras vidas para preservar justamente el recuerdo y la memoria. Así que todo vuestro. Gracias. Buenas tardes, Shabbat Shalom. Bueno, experto yo no soy. Yo soy un amateur, he leído libros, me he informado y he tratado de construir una historia que me permite relacionarla con una cultura general que me dieron a través de mis estudios, porque esto del Holocausto es extremadamente complejo. Entonces voy a explicar por qué es complejo y voy a tratar de daros mi opinión en cuanto a lo que ha provocado que pueda ocurrir una catástrofe de esta envergadura sin que nadie mueva un dedo, porque eso es lo increíble. Nadie ha movido un dedo durante prácticamente los 5 años de la guerra, y cuando querían mover un dedo antes, es decir, cuando sube Hitler al poder en el 33 y en el 36 está claro lo que quiere hacer, mueven un dedo para no hacer nada. Y luego podemos ahondar en cualquier punto que queráis, si es que tengo algo que decir, y luego te dejaré hablar porque tú cubres un periodo fundamental en los orígenes del antisemitismo. Vamos a ver, voy a contar una anécdota para lanzar el tema. En una finca polaca aparecen un día dos criaturas, dos hermanos, uno más mayor que otro, y están hambrientos, medio desnudos, sucios, y la señora que les descubre en su finca les recibe, les lava, les da de comer, les viste. Esa señora era la mujer de un general alemán a quien habían dado un latifundio en Polonia, y cuando termina todo esto les saca al jardín y les pega un tiro a cada uno. A esa señora se la juzgó y se la preguntó, pero ¿usted por qué les pegó un tiro después de haber tenido una acción de caridad? Dice, no, mis enemigos, son mis enemigos, ellos me iban a acabar matándome. Entonces, esto es el antisemitismo, pero es este antisemitismo que desarrolló Hitler en Alemania para diabolizar y transformar al judío en el enemigo directo del alemán. Es decir, había que matar al enemigo, no se mataba a un ser humano. Y ese enemigo era muy fácil de matarle porque era judío y porque esto caía en un terreno abonado
de 17 siglos de antisemitismo. Alemania es un país que está más o menos dividido entre protestantismo y catolicismo. Hay matices, pero no matices que permitieron salvar a nadie. ¿Ok? Quiero decir que Lutero fue aún más salvaje contra los judíos que la Iglesia Católica, pero eso no permitió salvar a nadie. Entonces, esto es lo que provoca la Shoah, es que hay un terreno abonado, un terreno que se mueve, se provoca y que acaba siendo una catástrofe a nivel europeo, donde todo el mundo está infectado. Cuando digo todo el mundo, quiero decir que los nazis nunca hubiesen podido hacer lo que han hecho sin la colaboración directa de todos los países aliados y ocupados en los cuales lanzaron el acoso y derribo de los judíos. Francia, Holanda, Bélgica, eran países ocupados. Y en cambio las policías se comportaron de una manera atroz con sus ciudadanos. Rumanía, Hungría, Bulgaria eran países del eje. Resistieron más. Ellos entregaron primero a los judíos que estaban en zonas que no les pertenecían, que heredaron, que les dieron y agrandaron su país, y casi al final de la guerra dejaron partir sus judíos ciudadanos de esos países. Pero todos entregaron a los judíos. Todos. Nadie dijo no lo voy a hacer, salvo los daneses. ¿Por qué? Porque pertenecen a una rama muy particular de la Iglesia evangélica que justamente considera al judío como su hermano y no se le puede entregar. Pero insisto en esto porque el carácter, la componente religiosa aquí era real. O sea, no era únicamente un tema de racismo puro, porque cuando hacemos la genealogía del antisemitismo, que nace desde el punto de vista religioso, se transforma en algo racista con la Ilustración, es hoy político con el Estado de Israel, y la última mutación viene del lado del Islam radical. Esa es la última mutación del antisemitismo. Esas mutaciones, en realidad, cuando llega la Shoah, todas se ponen en acción. No es únicamente el racismo que hace que se vaya a derribar el judío. Todas se ponen en acción. Entonces, yo pertenezco a Yad Vashem, a la Asociación de Amigos de Yad Vashem. Yad Vashem tiene 3 cometidos. El primero es la memoria de nuestras víctimas. Son víctimas que murieron gaseadas, quemadas, en los campos de la muerte. En Europa Oriental, de un tiro en algún sitio de su cuerpo, porque algunas ni morían de ese tiro, y caían en fosas comunes que ellas mismas cavaban y quedaban enterradas allí. Los relatos son atroces de esa gente que testimonió de qué pasó en Europa Oriental. De los pueblos donde habían judíos, donde la policía local les encerraba en su sinagoga y prendía fuego. De los guetos, que era la primera intentona de asesinato masivo, porque lo que pensaban los alemanes era que metiéndoles en guetos, no dándoles comida, no habiendo medidas de higiene, no habiendo hospitales, morirían, pero no morían a la velocidad que ellos querían. Y por lo tanto, esa era una manera de eliminarles. Y el acoso, es decir, la persecución del judío que trataba de escaparse y que no dejaban escapar. Ayer tuvimos el relato de Josep Calvet, que es especialista del cruce de los Pirineos. Por varias razones, él es de esa región. Los judíos trataban de escapar de los países que estaban controlados por los nazis y se lanzaban a atravesar el Pirineo vestidos como estamos vestidos nosotros.
Si habéis tratado de andar sobre la nieve con zapatos de ciudad, sabéis exactamente lo que eso supone. Atravesar una montaña es prácticamente imposible. Ponían días y se morían de frío, acababan congelados, llegaban del otro lado, era una ruleta porque la policía igual les devolvía o les metían en la cárcel, en fin, todo eso forma parte de la historia de la Shoah. Y aquí hay un elemento que quiero destacar, es que es evidente que cada judío, cada hermano nuestro que falleció en la Shoah, falleció con su historia, con su vivencia, con su familia, con su futuro profesional que ahí paró. Es decir, es algo muy preciso que cuando hablamos con los supervivientes o hijos de esos supervivientes, descubrimos que cada uno de ellos tenía su historia y es un caso distinto del otro caso, y es así como que nosotros tenemos que contar la Shoah, porque el número de 6 millones no significa nada para nadie. Es muy difícil de imaginar. En un estadio que está abarrotado de gente hay 100.000 personas. Entonces, ¿quién imagina 6 millones? ¿Quién imagina 1,5 millones de niños? O sea, es decir, es una dimensión que no conseguimos abarcar con la mente, y por lo tanto hay que ir a analizar, a tocar esa historia de cada uno de ellos para tomar conciencia del drama. Entonces ese es el primer punto, la memoria de personas que no tienen tumba, que no se sabe dónde están. Hoy oíamos en el Senado a una superviviente del gueto de Varsovia que se escapó con su madre por las alcantarillas y que decía que su padre le vio muerto en la casita que tenían o en la habitación que tenían en el gueto, pero ella no sabe dónde le enterraron. O sea, nosotros acabamos de pasar una pandemia en Europa que se llamaba Corona COVID, y la mayor protesta vino de que los familiares no podían enterrar a sus difuntos, pero ellos saben dónde están enterrados. Nosotros no sabemos dónde están, y la mayoría de ellos no existen sus cuerpos porque se quemaron. En Europa Oriental, una vez que les pegaban un tiro y les enterraban en las fosas, había un destacamento de desenterradores que sacaban los cuerpos y se los quemaban para no dejar rastros. O sea, ese es el horror, y muchos de esos desenterradores eran judíos que pertenecían a esas zonas y sacaban cuerpos de gente que conocían. Esto en un libro que escribió el actor soviético, ahora me acordaré, el nombre viene pero no cuando yo quiero, relata esta historia de los desenterradores y es atroz. Por lo tanto, Yad Vashem, la memoria, pero Yad Vashem también la educación. Es decir, este fenómeno que os estoy contando de una manera muy desestructurada para empezar, es porque quiero que os quedéis con el elemento importante, que es que la Shoah es algo muy diverso, muy complejo, que no fue lo mismo en ningún sitio. No fue lo mismo en ningún sitio. En los pueblos del Báltico, la policía local se encargaba de eliminar a los judíos, porque los nazis no podían reconocer a un judío en los pueblos de los países bálticos. Solamente la gente local podía reconocer al judío de los pueblos esos. Y por lo tanto, si la policía no colaboraba, que siempre colaboró, y es honrada hoy, esos policías están honrados hoy, eso es revisionismo, no, los judíos no los hubiesen encontrado. Y no los eliminaban metiéndoles en un vagón, les eliminaban pegándoles un tiro. Y tenemos relatos de esos alemanes que acompañaban a los policías, que contaban cuántos cadáveres habían conseguido tal día y tal día y tal día y tal día, hasta que ya no quedaban más. Entonces, educación sobre un fenómeno extremadamente complejo que tuvo lugar en Europa durante más de 5 años. Esto paró el último día de la guerra.
no un día anterior, no una semana anterior, el último día. Quiero hacer un paréntesis. La marcha de la muerte que todo el mundo habla era una marcha que llevaba a los que se habían sacado de los campos de exterminio, que tenían fuerza para trabajar, a la frontera de Alemania para llevarles a las fábricas. Por eso había una marcha de la muerte, porque querían recuperar esa mano de obra. Pero cuando llegaban a Alemania y es cuando les metían en un tren, a veces ese tren nunca arrancaba y se morían en el vagón, porque nadie les dio de comer, nadie les daba de comer, nadie les daba de beber, desde el momento que salieron hasta que llegaron a Alemania varios días después. Por tanto, era un abandono absoluto de esas personas hasta el último día de la guerra, sin contar con el antisemitismo que se produjo después de la guerra, cuando volvieron en Polonia o en Hungría, creo que hubieron actos antisemitas posteriores a la guerra. Educación es fundamental. Pero la educación no es solamente el relato de la Shoah, la educación es las causas de la Shoah. Estuvimos en una conferencia, Patricia, yo no sé si estuviste, de la Comisión Europea. ¿Estuviste? ¿No estuviste? Sí, sí. Bueno, donde hablaban de justamente educar a los europeos en temas de antisemitismo, de respeto a la diversidad, pero esa educación no puede tener lugar. ¿Por qué? Porque no están analizando las causas de ese antisemitismo. Entonces, ¿cómo vas a educar sobre la diversidad si no sabes de dónde viene ese antisemitismo? Y eso es lo que hace Yad Vashem. Y luego el tercer tema de que hace Yad Vashem, que es fundamental, es el revisionismo. Es decir, a medida que vamos avanzando, la memoria se suele atenuar. Yo tengo mi propia opinión sobre la atenuación de la memoria. Yo creo que no va a ocurrir con la Shoah, porque los que atenuaron el recuerdo de la Shoah son los supervivientes, que no querían hablar, que no querían cargar a sus hijos, pero los hijos están demostrando mucho valor en recoger ese recuerdo, en buscar y hablar de eso. Por tanto, tengo mi propia opinión sobre eso de la memoria que se diluye. Y por lo tanto el revisionismo es un hecho dramático. Aquí tenemos a Patricia. La mamá de Patricia reacciona porque hay un señor que sale y dice que no existió el Holocausto. Eso es lo que provocó que tu madre, en paz descanse, se rebeló contra ello. Y esto ocurre todos los días. No es posible, pero también es una prueba de antisemitismo. Hay dos comentarios muy comunes que oigo a menudo y a los cuales siempre respondo. El primero es: ¿por qué los judíos nos resistieron? Y el segundo es: ¿por qué os echan siempre de donde estáis? Los dos son comentarios de un antisemitismo profundo y de una ignorancia terrible, porque el decir que no hemos resistido es ser ignorante de la historia de la Shoah, y el decir que nos echan de donde estamos es ser ignorante de las causas por las cuales nos echan. La respuesta la voy a dar, a la segunda la voy a dar rápidamente y luego entraremos en más detalle. El expolio. A nosotros nos echaron de donde estábamos porque nos han querido quitar lo que teníamos para llenar las cajas del señor local que estaba arruinado. Es el expolio, por eso nos echaban. No nos echaban porque no producíamos o porque habíamos hecho cualquier cosa, nos echaban porque ya no teníamos ninguna razón de estar, porque ya nos quitaban lo que teníamos. Y esto en un territorio como Francia ocurrió 10 veces. En España ocurrió una vez, en Francia ocurrió 10 veces. 10 veces echaron a los judíos después de haberle quitado lo que tenían. En España, el rey Fernando nos obligó a pagar, creo que 5 veces el impuesto habitual, haciéndonos creer que nos íbamos a quedar, y luego tuvimos que salir con lo que podíamos cargar con, y se quedó 50% él y 50% la iglesia. Pero una vez que salíamos, pues se acabó.
ya no había nada que coger, lo cogían todo, por eso nos echaban. Entonces, al comentario, ¿por qué os echan siempre donde estáis? Pues nos echan porque una vez que nos quitan lo que tenemos, no hay más que quitarnos, y nosotros no podíamos llamar a un ejército para que venga a defendernos. Hemos estado totalmente indefensos durante 17 siglos por Europa. Y al segundo comentario sobre por qué no hemos resistido en la Shoah, eso demuestra una profunda ignorancia de lo que es un ejército profesional que ataca civiles. Profunda ignorancia. Ayer en un coloquio que organizamos en Olamí, comenté que la mejor respuesta a ese comentario es un documental que hizo un documentalista ruso-ucraniano sobre la invasión soviética, nazi de la Unión Soviética. Los nazis invaden la Unión Soviética, que tenía un ejército regular para resistir. Al cabo de 15 días habían 3 millones de prisioneros, soldados militares equipados pero soldados militares que no resistieron al ejército nazi. Entonces, ¿cómo va a resistir una población sin armas? Es decir, los judíos resistimos donde podíamos, cuando pudimos, pero no era resistir con otro ser humano civil que viene y te da un puñetazo. Teníamos que responder al acoso de un militar que venía de noche para recoger a un grupo de personas, acompañado de policía local, armado y en una situación de terror, porque había una puesta en escena brutal, los nazis eran expertos en eso, donde recogían no al adulto, a toda la familia. Entonces son dos comentarios muy comunes que la gente hace desde la ignorancia absoluta. Y es por eso que hay que estudiar la Shoah, porque hay que poder responder. Bien. Vuelvo al principio. Entonces, ¿cómo una señora que da de comer a 2 niños, los lava y los viste, puede salir y pegarles un tiro, convencida de que está matando a 2 niños? La única explicación que yo encontré es la sedimentación de generaciones, una sobre otra, de odio al judío durante 17 siglos, que se instrumenta primero de manera religiosa, porque había necesidad de demostrar a partir del siglo IV, que es cuando el Imperio Romano acepta el cristianismo como una de las religiones oficiales, había que separarse definitivamente del judaísmo. Y esto se inicia en el año 130, en realidad, con la revuelta de Bar Kokhba, donde el emperador Adriano declara a los judíos fuera de la ley, nombra a Judea Palestina y no se puede uno juntar como judío. Por lo tanto, la cristiandad primitiva que se reunía en la sinagoga, porque eran mayoritariamente judíos, tiene que salir de la sinagoga, porque si no serían declarados fuera de la ley. La salida de la sinagoga de los cristianos primitivos hace que ellos tengan que encontrar un hueco en un mundo romano donde los conceptos espirituales o filosóficos ya no se vehiculaban en arameo, eso pertenecía al mundo de la sinagoga, pero en griego. Y por lo tanto es ahí donde empieza el cristianismo a nutrirse de ideas griegas, de la filosofía griega, y a medida que va avanzando, porque tiene que hablar al local, no le puede hablar en arameo, va avanzando y se va separando, hasta que llega el problema de la sustitución. Es decir, el cristianismo decide que el nuevo Israel es él, y el antiguo Israel dejó de ser, porque Dios ya le quitó su gracia con la destrucción del templo y Bar Kokhba.
Por lo tanto, se acabó. Entonces, el Tanaj se transforma en el Antiguo Testamento, los Evangelios se transforman en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo aquí tienen su sentido etimológico, y los judíos, por no seguir al Mesías, son gente que tiene que sufrir. A nosotros, yo tengo la teoría, luego me la desarrollarás si quieres, de que a nosotros nos salva San Agustín, porque San Agustín dice que al judío hay que dejarle vivo pero sufriendo, vivo pero miserable, vivo pero marcado, pero vivo, porque hay que demostrar qué es lo que ocurre. La gente tiene que ver qué es lo que ocurre al que no sigue al Mesías. Pero si hubiese dicho que nos tenían que matar, como dijo Lutero, nos hubiesen matado. Y considero de que esa manera de expresar lo que es la base del antisemitismo cristiano, pero no nos mataron. Bien. Todo eso, esa teoría de la sustitución de que el nuevo Israel es la cristiandad y el antiguo Israel ya dejó de ser, es lo que crea esa rivalidad que, por una parte, crea un acoso físico, porque no todos los obispos pensaban como San Agustín, y por otra parte crea la ilusión cristiana de poder convertir al judío al nuevo Israel. Y eso fue lo que el cristianismo trató de hacer acosando al judío, quitándole sus derechos, reduciendo su zona de autonomía, acosándole para que entrara en una conversión y dejara de ser. Porque convirtiéndose, el judío deja de existir y solo queda un Israel. Es muy simple. O sea, es así. Sí. Si los judíos se convierten, pues dejan de ser y por lo tanto ya solo queda un Israel. No hay rivalidad. Eso no fue así. Los judíos, muchos se convirtieron, otros nunca se convirtieron. Y por lo tanto, a un momento dado se estructuró este tipo de debate a través de las disputas en París en el siglo XI, creo, XII, en Barcelona en el siglo XII con Nachmanides. Estas son las más importantes, había muchas disputas. ¿Cómo se llama? Tortosa en el siglo XV, son disputas donde el fiscal, que es un sacerdote, en general converso, porque tiene que conocer el Talmud, si no, no hay cómo atacar, propone al rey o al papa un debate donde quiere enfrentarse a los rabinos judíos para demostrarles que están en el error, y lo que se juega allí, menos en París, lo que se juega allí es la conversión. Si pierden el debate, están obligados a convertirse. En París el debate era sobre el tema del Talmud, y quemaron varias carretas de libros del Talmud. No había imprenta. Por lo tanto era valioso. En Barcelona el rey protegió a Nachmanides, y cuando se pasó la raya le dijo que tenía que marcharse porque corría peligro y se tuvo que marchar. En Tortosa los rabinos se convirtieron, menos uno cuyo nombre Albo, Yosef Albo, rabino de Soria, que decide no convertirse y escribe un libro que básicamente frena la conversión de judíos, porque de manera simple dice: esta es nuestra fe y lo demás es una lucha y hay que aguantar. Es un libro con principios de fe, mucho más simple que el de Maimónides, y eso frena la conversión, no la elimina. Por lo tanto, la voluntad del cristiano de querer convertir al judío proviene de una voluntad de hacer desaparecer a un rival que efectivamente es la prueba de la existencia de algo original, dado que Jesús es judío, dado que todo el origen del cristianismo es un origen judío, y por lo tanto establecer su originalidad
basada en la llegada del Mesías y punto. Lo demás pues ya no existe. Pues sí, esa es la historia de los judíos en Europa hasta que aparece la Ilustración. La Ilustración, es decir, el reino de la razón, por llamarlo de una manera, no aparece por causa de los judíos, aparece por causa de los cristianos, porque los cristianos después de la guerra de 30 años se habían entrematado y ahí era mejor ser judío que ser católico o protestante, de alguna manera. Pero se entremataron y por lo tanto la Ilustración llega para decir no más guerras de religión, cada uno es libre de practicar su fe, hay otro debate que es racional. Y eso generó el racismo. A nosotros la Ilustración nos fue fatal. El nazismo es un producto de la Ilustración. Nos fue peor aún. Y me paro aquí, no sigo con el tema político de Medinat Israel, pero lo que quiero decir es que esta historia de acoso sistemático del judío, de expulsión, de pogrom, hace que se crea una cultura donde matar al judío casi se banaliza. Porque, ¿qué ocurre cuando los nazis prenden la llama? En Europa Oriental, cuando los nazis prenden la llama y van a la policía local y les dicen hay que recoger a los judíos y matarlos, lo único que están haciendo es pedirles que hagan lo que hicieron durante siglos. Son pogroms. Es entrar en las casas de los judíos, meterlos en la sinagoga y quemarles. No les piden hacer algo extraordinario, les piden hacer algo que tenían costumbre de hacer. ¿Qué pasa en Europa Occidental cuando piden a la policía local de recoger a los judíos para echarles del país? Lo que hicieron todo el tiempo. A los judíos los echaban cuando les quitaban lo que tenían, y por lo tanto la policía local tenía las listas, los reunía y los metía en zonas de recampos de concentración para que luego subiesen a vagones y les llevaran a las cámaras de gas. Esto se hace de manera natural casi, porque hay 17 siglos de historia detrás. Los justos entre las naciones, los curas que reaccionan, los médicos y enfermeras que tratan de proteger a los niños, o sea, toda la comunidad cristiana, ya sea del lado protestante como del lado católico, que reacciona porque no encuentra normal que un mensaje de amor de su propia religión acabe matando a gente. Pero es una minoría, porque hay 17 siglos de historia, porque hay una cultura que predispone a ello, y es eso lo que entendió Hitler, que necesitaba elementos para unar a Alemania. Estadísticamente había 35% de antisemitas en Alemania. Cuando la guerra estalla, más de la mitad había adherido a las ideas nazis y ya no había nadie que resistiese. Pero era el sistema nazi. Los nazis tenían mucho cuidado en no crear ningún alboroto. Todo se pasaba de noche, la Gestapo enviaba informes sobre si la gente protestaba o no protestaba. Tanto es así que el programa de eliminación de discapacitados que los nazis pusieron en marcha, discapacitados alemanes, no judíos, o judíos también, pero no había ninguna diferencia, que se llamaba T4, Tiergarten, era la dirección de donde estaba la oficina en Berlín, en Tiergarten 4. Esa iniciativa se paró porque la Iglesia Católica protestó y querían, los familiares, cuando recibían una notificación de que la persona que estaba en ese sanatorio había fallecido, pues siempre había una nota que no podían visitar el cuerpo porque por razones de salud pública habían quemado el cuerpo. Y protestaron en sus parroquias. La Iglesia Católica protestó y el programa se paró, no siguió.
O sea, los nazis tenían mucha precaución de no crear alboroto hasta que se dieron cuenta de que nadie protestaba. Es así que nace la solución final de la conferencia de Wannsee. Al principio ellos no querían lanzar de manera definitiva ninguna acción. Las cosas se aceleraron cuando invaden Polonia. Alemania se declara Judenfrei, no había más judíos, habían conseguido su objetivo. 600.000 alemanes según mis datos. Cuando invaden Polonia hay 3.200.000 judíos. ¿Cómo van a declarar Judenfrei un país como Polonia que estaba destinado a ser anexado al Reich con una política muy definida por Himmler? Era imposible. Les había que matarles. Empezaron con los guetos. Los gobernadores locales protestaban, no conseguían eliminarles a la suficiente velocidad. Por lo tanto, no podían crear las zonas, las regiones Judenfrei. Entonces, idearon una solución más drástica, heredada de la experiencia del T4, que era el gas. Porque el T4 permitió definir medidas de matanza industrial. Y es así como se llegó al gas, al ciclón B. Esa es la historia. Pero a partir de 1942-1943 nadie protesta porque matan judíos. Es más, los que reportan a los aliados de que están matando a judíos a escala industrial reciben respuestas como que eso no es estratégico. Estoy hablando de Roosevelt, estoy hablando de Churchill. Ellos no consideraban oportuno bombardear las vías de tren que llevaban a los campos. Entonces los vagones siguieron llegando a los campos. En la Unión Soviética, de Stalingrado a la batalla de Kursk, transcurre casi 1 año y 3 meses, durante los cuales se eliminan a 1 millón de judíos. 1.800.000 judíos son matados por bala. O sea, más dura la guerra, menos judíos hay. Los convoyes de Budapest acaban en el momento en que desembarcan en Normandía. ¿Sabéis cuánto tardó en definirse el desembarco de Normandía? 2 años y medio. ¿Por qué? Porque Churchill decide que no era estratégico entrar en Francia, era estratégico entrar en Egipto para liberar sus posesiones. Francia nunca iba a ser una posesión británica. Y entonces ni entran en Egipto ni entran en Francia, desembarcan en Italia, que era la península más fácil de defender. 1 año de hermanos nuestros eliminados por la barbarie nazi. Ese es Churchill. Si conocéis la historia de la Segunda Guerra Mundial, el frente italiano se desmantela con la firma del armisticio, de la rendición alemana. Nunca consiguieron pasar de la montaña, de la barrera de las montañas, después de Monte Cassino. O sea, fue una pérdida de tiempo absoluta que retrasó la invasión de Europa, que permitió llegar a Alemania y parar esta tragedia. Quiero decir que fuimos totalmente abandonados. Es decir, Churchill no decidió que tenía que matar judíos, pero su decisión de no intervenir hizo que murieran judíos. Roosevelt igual. Estados Unidos era un país racista, lo sigue siendo. El St. Louis nunca pudo desembarcar en Miami y tuvo que volver a Ámsterdam para que acabaran en los campos, en Rotterdam, para que acabaran en los campos. Quiero decir que la tragedia era a nivel mundial en realidad. Nosotros fuimos totalmente abandonados y eso explica que Benzion Netanyahu, especialista de la Inquisición española, inculcase a sus hijos, Bibi, que cuando hay un peligro que aparece en el horizonte, ese peligro te va a alcanzar si tú no lo eliminas antes. Esa es la cultura de Bibi. La cultura de Bibi que le inculcó su padre,
que era catedrático de historia del medievo, y que sabía muy bien qué pasa cuando hay un peligro que aparece y tú crees que se va a diluir. Nunca se diluyó para nosotros. Y para te he pasado el medievo. Sí, no. Bueno, buenas tardes y primero todas las gracias a Antonio, que es el que me ha invitado, y a San, que ha estado aquí, y gracias por invitarme a participar en esta tarde. Bueno, pues, brevemente, porque además me han dicho que debemos terminar en breve. Bueno, yo, claro, es difícil hablar después de una reflexión sobre lo que es la realidad sentida de alguien que siente una identidad. Yo hablo desde un gentil, por tanto, desde una cierta distancia, que también puede dar una cierta objetividad, si es que esto es posible, en una tragedia como la que estamos hablando. Uno de los problemas que desde la academia se plantea es el problema de las etimologías, de las concepciones generalistas. Yo comprendo que es fácil plantear la necesidad de entender las numerosas persecuciones y matanzas, pogrom, tomando un término ruso muy poco apropiado para Europa Occidental, pero ¿no?, que ha sufrido el judaísmo a lo largo de la historia. Sin embargo, yo creo, y un poco siguiendo a Hannah Arendt, es peligroso utilizar las generalizaciones. Y hay una cierta tendencia en la sociedad occidental ahora que pone en peligro precisamente la defensa de lo que son los principios de la lucha contra el antisemitismo. Y me refiero a que se utiliza ahora el antisemitismo como dos términos basados en un modelo de generalización conceptual y de generalización temporal. La generalización conceptual porque el antisemitismo se introduce dentro de la literatura occidental y sobre todo entre los periodistas una especie de rosario, de catálogo de discriminaciones: racismo, xenofobia, y ahí en medio se introduce el antisemitismo, cuando en realidad el antisemitismo tiene que ser tratado de una forma radicalmente distinta y diferenciada de cualquier otra circunstancia. Siempre ha habido matanzas en el mundo, siempre habrá persecuciones, siempre habrá muertes, siempre habrá guerras, como estamos viviendo en estos días. Pero el caso de la cuestión judía, que muy bien nos ha relatado, es absolutamente diferente respecto de cualquier otro proceso histórico que ha tenido lugar a lo largo de la historia. Es un proceso, por lo tanto, que ahora vemos un libro, por ejemplo, el Holocausto Rosa. No, el Holocausto. Hoy en las noticias veíamos el año tal, la festividad de la liberación de Auschwitz, 27 de enero, y la siguiente noticia era: Israel ha atacado a los palestinos, o ayer era: mañana es el día del Holocausto, y después los republicanos en Mauthausen. Claro que murieron muchos republicanos en Mauthausen, claro que murieron gitanos, claro que están muriendo ahora muchos ucranianos, y seguramente es una tragedia, sin duda. Pero el concepto intelectual, la concepción jurídica y formal que se desarrolló como consecuencia del final de un proceso conceptual que se inicia en 1879 y termina en 1942, como ha dicho el profesor en la conferencia Wannsee, en aquel enero de 1942, es un proceso conceptual como nunca ha habido en la historia, porque es un concepto jurídico. Hubo muchas matanzas, y es cierto, desde el 1096, incluso antes, los europeos estaban acostumbrados a perseguir y matar a sus correligionarios, a sus vecinos, y especialmente más si eran judíos. Pero solo entonces, solo a partir de un desarrollo intelectual muy concreto, se pudo llegar a desarrollar unas leyes
como las leyes de Nuremberg, y convertir en ley la discriminación humana en razón de un concepto racial, y solo entonces, en virtud de una norma y de una ley, se pudo establecer el exterminio de forma científica, de forma sistemática, de forma organizada, de un colectivo humano en razón de una identidad que era, entonces, en base a una teoría darwiniana, la raza. Y hoy en día ya nadie defiende esto, que existan las razas. Por lo tanto, la diferencia es sustancial. También es importante evitar la generalización temporal. Es inevitable. La historiografía jurídica manifiesta. Es lógico sentir que desde que San Agustín planteó la Hebraica Veritas, esa idea de que es necesario que los cristianos preserven las personas, los bienes y la fe de los judíos hasta que se conviertan, basando en el principio jurídico de la provisionalidad y la precariedad, por un tiempo limitado y en unas condiciones de inferioridad, no son iguales. Hasta que se inician las matanzas, porque la vida se hace difícil, es un mundo violento. Y cuando hay una peste, una desgracia, un hambre, qué mejor que culpar a ese vecino que no es como tú, porque ya te han dicho que existe. Pero claro, plantear como se plantea en algunos casos, como un proceso de que la historia judía es la historia de la victimología, eso hace un flaco favor a las víctimas y hace un flaco favor a la lucha contra el antisemitismo. ¿Por qué? Si todo es igual, entonces no hay una diferencia sustancial, y además es fácil para el otro, en este caso para el antisemita, demostrar que, hombre, algo tendrán si siempre les han perseguido, y no siempre les han perseguido, y no siempre han vivido tiempos terribles, y hubo tiempos de convivencia, y hubo tiempos de prosperidad, y hubo tiempos de buena relación, y hubo tiempos de éxito. Por tanto, hay que centrar el antisemitismo en la terrible gravedad que tiene, en la enorme importancia que tiene, para poder realizar ese esfuerzo de enseñanza y para evitar que se vuelva a repetir, cosa que ahora no parece tan alejada. Es evidente que sobre el antisemitismo se plantean, por tanto, varias tendencias que hoy en día existen. Por un lado, identificar la religión con el antisemitismo. Las luchas religiosas las ha habido siempre. Es inevitable que las religiones universalistas pretendan ese choque, pero eso no conlleva el exterminio. También es inevitable que existan conciencias de ocupación, posesión, envidias, ambiciones. Hay un momento crucial en la historia de Europa. Es cierto el enfrentamiento, es cierto la discriminación, pero una discriminación religiosa que no se diferenciará mucho de la de los cátaros, los priscilianos, los musulmanes. Pero hay un momento crucial que se produce cuando llega un momento en que la sociedad europea, y precisamente como consecuencia de ese esfuerzo catequético que se desarrolla desde París, desde 1212 en adelante, y luego Barcelona, Tortosa, pero en toda Europa, que hace surgir, y sobre todo en la península, un fenómeno, los conversos. Es ese fenómeno converso, esa aparición de una enorme cantidad, gran cantidad, piensen ustedes, no en los números monumentales que hablamos ahora, sino en los números pequeñitos de la Europa medieval y moderna. Pero esa gran cantidad de conversos, de judíos obligados a convertirse por las persecuciones, por las catequesis, por las matanzas de 1391, etcétera, etcétera, y son esos conversos sobre los que empieza a sembrarse en la sociedad europea y en la sociedad cristiana la sospecha de que el judaísmo no es un problema religioso. Se empieza a plantear la idea de que el judío, aunque se convierta, en realidad en su corazón es judío. La expresión esa de Maranatha, aunque dice el Señor ven, en realidad en su corazón
está mintiendo, no es un verdadero cristiano. Si no se deja de ser judío por la conversión, y si el bautismo ya no tiene una relación con la conversión, entonces se plantea la idea de que, bueno, el judaísmo es una cuestión que se hereda. Y entonces surgió una cosa que se llamó aquí los estatutos de limpieza de sangre, en donde había que demostrar para ejercer determinados puestos, por ejemplo, guías, militares, etcétera, la idea de que no se tenía antecedentes judíos aunque se fuera converso. A partir de ese momento, a partir de finales del siglo XV, se empieza a plantear la idea de que el judaísmo no es una cuestión estrictamente religiosa, no es un problema de si se practica una religión u otra, sino que es un problema social, es un problema étnico, es un problema genético. Esa fue la base. Fíjense que estamos hablando de finales del siglo XV. Por supuesto, las autoridades políticas y religiosas lo negaron, pero aquello se fue sembrando. Nació concretamente en una revuelta en Toledo. Y a partir de ahí se fue asentando, se fue evolucionando, de tal manera que hubo una especie de silencio. A mediados del siglo XVI en Europa se puede entender que no hay judíos, en Europa occidental. Todos se han ido. Y entonces no hay ninguna razón para tener problemas sobre el judaísmo. Pero el mito que se había asentado durante muchos años pervive. Un mito que aparece en la literatura, el Shylock de Shakespeare, el Fagin de Dickens, ese judío sucio, avaro, cobarde, que trapichea con los niños, malvado en su peligroso, que tiene incluso un aspecto externo que se le manifiesta. Por tanto, como decía antes el profesor, la Ilustración no solo no cambió las circunstancias, sino que introdujo un elemento cientifista en donde ya la cuestión no era discutible, porque al fin y al cabo las cuestiones de la religión siempre son discutibles, sino que era objetivo. Estas comunidades, estas etnias son de una raza. Ese fue el término con el cual desde el modelo darwiniano se asentó. Y esto caló en todas las élites intelectuales. Expresiones antijudías encontramos en Voltaire, encontramos en Toynbee, encontramos en los grandes filósofos, en Hegel. Todos los grandes filósofos, bueno, aludiendo a que es una religión antigua, supersticiosa. La Ilustración y la superación del fenómeno religioso hizo que de alguna forma, bueno, se olvidaran aquellos elementos tradicionales, pero se incorporaron otros nuevos. Las comunidades judías volvieron a Occidente. Se recuperó la gran comunidad de Ámsterdam, de Londres, y pareció que la cosa pues funcionaba, material, económicamente. Y sin embargo, el antisemitismo encontró ahí sus verdaderas raíces. Como consecuencia de ese proceso de conformación de las naciones, el nacionalismo encontró en la identidad racial, en esta nueva concepción mítica, su verdadera razón de ser. Y el paradigma fue Alemania. Cuando se plantea la primavera de los pueblos, la idea de por qué Alemania no ha conseguido ser una nación como Francia o como España, es porque no hemos expulsado a los judíos. Si les hubiéramos expulsado, eso decía William Marr en La victoria del judaísmo sobre el germanismo, publicado en 1879, que es, digamos, la definición oficial del nacimiento del término antisemitismo. Por lo tanto, se crea a partir de entonces la idea de que hay que plantear una doctrina jurídica y política en donde el judío es el problema. Un problema imaginado, porque ni desde el punto de vista de la población, una población europea creciendo, donde el número de judíos era relativamente escaso en proporción, y en donde además el número de judíos convertidos a cualquiera de las formas del cristianismo era muy alto. Sin embargo, el mito
el mito se asienta. Y curiosamente, aunque el antisemitismo nace en Alemania, donde tiene éxitos en Francia, donde se desarrolla de una forma brutal a lo largo de la última etapa del siglo XIX, es en Francia. Es en Francia donde se van a construir los dos grandes monumentos del antisemitismo. La obra de no, el judío, el judaísmo y la colonización de los pueblos cristianos, y sobre todo el Drummond, la Francia. Y en la Francia judía se establecen todos los paradigmas que después se van a aplicar en Alemania. El judío es responsable de todo. Todo viene del judío, todo vuelve al judío. El judío se ha beneficiado del éxito de Europa. La prosperidad europea está siendo esquilmada por los judíos. Los judíos son ricos, pero no hemos quedado que eran sucios y pobres. Bueno, pues también son ricos y poderosos. Y nos dominan y controlan la prensa, y los gobiernos, y sobornan. Y manejan el alcohol para obligar a deprimir a los pueblos alemanes y franceses. El semita, dice Drummond, no hay que dejar de repetirlo, no ha hecho más que explotar el genio y el trabajo de los pueblos sobre los que ha conquistado. Bueno, Drummond establece el mito en su estado puro. El judío es, en su aspecto físico, una manifestación de su degradación. Por su naturaleza está incapacitado, no tiene fuerza física, mientras que el ario es un atleta por definición. No hay más que ver a los arios que hay por ahí en medio. Y este asunto terminó en el caso Dreyfus. El caso Dreyfus no es importante por el hecho mismo de la familia Dreyfus, que lo es, y por la ironía que supone que un judío converso, que huyó además de Alemania para poder seguir estando en Francia, al final fuera acusado de espionaje a favor de los alemanes. Sino porque el antisemitismo dio un salto crucial, y ahí fue testigo todo el Herbst del problema. Y el salto fue que el antisemitismo dejó de ser un concepto de las élites intelectuales, un concepto de las universidades, de debates, para convertirse en un efecto de mass media. La prensa se hizo eco del asunto y se convirtió el antisemitismo en un asunto de la opinión pública. El judío traidor había encontrado el paradigma, el ejemplo magnífico en el cual era necesario comprender que este fenómeno de masas se extendía y empezaba. Era fácil transmitir que alguien tenía la culpa de que nos fuera mal. Y si es otro, mejor. Es así como empieza a plantearse también ahí mismo la necesidad de que la única alternativa para la solución de la situación de los judíos es un hogar nacional. Y hoy en día el antisemitismo ha encontrado hueco de una forma radical y muy clara, y se pone de manifiesto en la reacción que ha habido contra la definición planteada por la Asociación para la Defensa del Holocausto del 2016, en donde toda la izquierda europea se manifiesta antisionista, y entonces entiende que eso no debe ser entendido. Pero negar la existencia de un hogar, negar el derecho a la autodeterminación de los pueblos que los demás pueblos tienen, evidentemente es un acto de antisemitismo. Y el último de los grandes paradigmas en este proceso de evolución vino del este. Fue el famoso trabajo de los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion se publicaron, como se hacía entonces, como un folletín por entregas en un periódico de Quinta de San Petersburgo. Se llamaba Programa para la Conquista del Mundo por los Judíos. Entonces contaba que había habido, pues eso, unos sabios de Sion que se habían reunido para definir 24 protocolos, que describieron 24 protocolos, por el cual los judíos se iban a adueñar del mundo. Y esto además decía, estaba sacado de las actas secretas del primer congreso sionista que había tenido lugar en Basilea en 1897, que efectivamente había existido, pero nunca tuvo nada que ver con todo esto. Evidentemente todo era falso, pero no importa. Se creyó también que grandes personajes como el señor Henry Ford en Estados Unidos publicaron gran cantidad de ejemplares de estos protocolos de Sion. El asesino del ministro de Asuntos Exteriores de la República de Weimar, llamado Willy Winter, el ministro se llamaba Walter Naumann, judío, dijo en el juicio
que lo habían matado porque estaban convencidos de que era uno de los sabios de Sion, que estaba ahí para dominar el mundo. Por lo tanto, esto que parece tan increíble se acabó convirtiendo en una realidad que por supuesto tuvo forma jurídica en las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935, tuvo forma jurídica en la aprobación de la Conferencia de Wannsee, y la reacción de Occidente se manifestó también de forma jurídica. Hubo un intento muy serio por parte de la comunidad judía y sobre todo de la comunidad judía de Estados Unidos por intentar resolver el problema. Llegaron a convencerle a Roosevelt de convocar una conferencia cuando ya la situación era verdaderamente terrible, julio de 1938, la conferencia de Evian. Allí se reunieron nada menos que 32 países. El objetivo era, en ese momento, el gobierno alemán, el gobierno nazi, decía: si alguien quiere acabar con la escoria judía, que se la quede. Nadie quiso. Tan solo un dictador de República Dominicana estuvo dispuesto a aceptar unos judíos, bueno, para unas tierras. Los primeros que no quisieron fueron los Estados Unidos. Y algunos otros países, por ejemplo Francia, plantearon en ese momento que era la oportunidad también de liberarse ellos de su comunidad judía. Un caso especialmente triste para nosotros los españoles es el caso de México, que acababa de acoger, que estaba en todo el proceso del exilio español, y se negó de una forma absoluta y radical a acoger ningún miembro de la comunidad judía, porque consideraba, y decía el embajador, el cónsul mexicano Negri, que es evidente que los judíos, cuando se instalan, se constituyen una casta exclusiva, dominante y poderosa, y a menudo son causa de problemas interiores. Weizmann, que estuvo en aquella reunión, definió muy bien aquella situación en un periódico de Londres, afirmando que el mundo está dividido en dos partes: una donde los judíos no pueden vivir y otra donde no pueden entrar. Es evidente que el exterminio que se produjo como consecuencia de esa política científica de eliminación que llegó a la Shoah es, como dice Johann Bauer, un caso excepcional en la historia. No se puede comparar, no se puede banalizar, no se puede equiparar. Nunca, nunca antes se había planteado y ejecutado el exterminio científico de seres humanos por razón de su raza. Hoy en día el antisemitismo se puede entender que es una cosa del pasado, y sin embargo no es así. Su semilla sigue existiendo, está latente, pero viva, y cada vez más extendida. ¿Es porque ha pasado casi 80 años? Es, bueno, porque se ha banalizado. La Conferencia Europea, la Comisión Europea, el 10 de diciembre de 2018 elaboró un informe a instancias de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y fue presentado por el vicepresidente de la Comisión, el señor Franz Timmermans, afirmando que el siglo XX ha conocido muchas enfermedades. La única de la que sigue incurable es el antisemitismo. Y el resultado de las encuestas que se realizaron para ese trabajo es que más del 38% de los judíos europeos occidentales de la Unión Europea se plantean muy seriamente emigrar a Israel, porque no se sienten seguros. Las encuestas que se han realizado entonces, 2014, 2016 y 2018, señalan, por ejemplo, que 2 de cada 20 europeos discuten cuál fue la entidad del Holocausto. Algunos consideran que, bueno, el Holocausto está utilizado para que los judíos se posicionen mejor en la opinión pública. La mitad de estos encuestados eran incapaces de decir ninguno de los campos de concentración. Y hoy, el día de la liberación de Auschwitz, eso es especialmente trágico. En 2019 se hizo un estudio por parte de la Liga Antidifamación sobre los ataques antisemitas en Estados Unidos y en Europa. Y a lo largo de 2016, 2017 y 2018 se ha ido produciendo un incremento, bueno, que podrían parecer anecdóticos, pero no lo son. Cruces gamadas
en el cementerio de Grossmann en Alsacia o en el de Roscoff en Estrasburgo. Fotos con la cruz gramada sobre la imagen de Simone Weil, superviviente de Auschwitz. Atentados en un supermercado kosher en Francia. O últimamente el movimiento de los chalecos amarillos con gestos y manifestaciones claramente antisemitas. Tampoco el antisemitismo es una cuestión de ignorancia o de pobreza, ni siquiera de raza. Dos de los grandes antisemitas en este momento que manejan las redes sociales se tratan de dos afroamericanos estadounidenses. Kyrie Irving, un jugador de baloncesto, que actúa en las redes sociales y que ha sido seriamente sancionado por su equipo por potenciar documentales antisemitas. Y Kanye West, famoso rapero y conocido por otros asuntos de la farándula, que también hace constantes comentarios antisemitas aludiendo a el poder de los judíos en Estados Unidos. Occidente, y en especial Europa, sintió una gran tranquilidad de conciencia en 1945 al señalar a los malvados judíos y por extensión a los alemanes del mal. El antisemitismo era una cosa de los nazis, por lo tanto una cosa del pasado, terrible, trágica, pero histórica, lo cual es absolutamente falso. Su recuerdo debe estar vivo para honrar a sus víctimas y para avergüenzar a Europa. Pues seguimos comentando. Oye, excepcional, excepcional. Yo no les aburro más, comentamos lo que quieran. Sí, un turno de preguntas, sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, no tiene más que levantar la mano con Emilio y preguntar directamente. Bueno, Bueno, sin duda, o sea, la cuestión de los conversos que afectó esencialmente a España, vamos a la península, porque, bueno, hubo también en Francia y tal, pero fueron mucho menos significativos. En España fue muy importante y desde luego, desde el punto de vista cultural, fue determinante. El peso de los conversos en el desarrollo de una verdadera cultura humanista occidental, europea, en nuestro caso hispana, como no, se desarrolla a lo largo de todo el final de la Edad Media. Es sorprendente una primera etapa en los conversos que son abiertamente reconocidos. El caso de los Santa María, ¿no? que se convirtieron, hablo de Santa María, fue el representante de Castilla nada menos que en el concilio de Basilea, ¿no? Ese papel de integración, ese papel de participación y ese reconocimiento del conocimiento judío incorporado a la sociedad española es fundamental. Lo que pasa es que es cierto que también provocaron un efecto inconsciente, claro, de envidia sobre aquellos que decían, bueno, y estos ahora acaban ese principio de, bueno, ahora venían y ocupaban. Todas las revueltas anticonversas que se desarrollan en el siglo XV y siglo XVI se desarrollan fundamentalmente por la envidia y por
ambiciones de la población autodenominada cristiana vieja, que veía que, claro, oye, ¿por qué estos van a prosperar? No, no. Pero sin los conversos españoles, la edad de oro, el siglo de oro de la literatura y de la cultura española del siglo XVI y XVII no se puede entender. Es inexplicable. Y eso es un hecho evidente y se debe a ello. Porque además supieron integrar muy bien un modelo conceptual de racionalismo, de intelectualidad, de análisis de texto, que aplicaron de una forma espléndida a esa nueva cultura. Sin duda es así. Sí, yo estoy muy centrado en un converso que era rabino, que se llamaba Salomón Alevi y se llamó Pablo de Santa María, que la que era papá, dile. Bueno, él apoyaba al Papa de Aviñón, pero quiero decir que llegó a un nivel increíble. Y únicamente para terminar tu explicación, los ingleses llamaban a España el país de los judíos, pero la España del siglo XVI, no del XV. Es decir, que ellos entendían de que todo el aparato de Estado estaba llevado por los conversos y por lo tanto se crea esa reacción populista que bueno, todo el mundo utilizó, porque al final, no lo comenté, pero al final yo creo que sí había un movimiento de pinza entre la reacción popular del cura de parroquia, no necesariamente del arzobispo, por decirlo de alguna manera, y del señor del lugar, del rey, que ve la posibilidad de apretar allí y sacar algo, porque al final los conversos fueron laminados, totalmente laminados. Eran muy exitosos. Hay historia recogida de que probablemente los conversos no podían salir de España sin la venia real, pero les enviaban a desarrollar zonas de América donde había riqueza y lo conseguían, y luego llegaba la Inquisición. Y la Inquisición era muy fácil de crear una situación donde recuperaban su riqueza y se repartía. En cuanto a las obras de arte, yo no soy abogado y tampoco quiero traer aquí cosas que conoces, porque seguramente has leído mucho sobre ello, hay mucha literatura ahora mismo. Lo que sí quiero decir es que en Yad Vashem se desarrolló un pabellón de los pintores, donde se recogió toda la obra que produjeron pintores que desaparecieron en la Shoah. Y bueno, y siempre pensé que el artista era un poco profeta, y ahí se ve en lo que dicen, en lo que pintan. Probablemente la mitad de ellos hubieran sido pintores muy célebres, pero ahí hay un curator, hay una señora francesa que se ocupa de ese pabellón, que estoy seguro es una especialista de esto, porque en última instancia probablemente esas obras que pertenecieron a familias judías y que no hay herederos acaben allí. Sí, bueno, Israel es el receptáculo de toda la ayuda, todas las indemnizaciones de la banca suiza porque no hay herederos, es el receptáculo de todo eso. Probablemente se llega a eso, pero si un día vas a Israel, trata de hablar con la curator del pabellón. Es una señora extremadamente amena y probablemente ella sepa más. Yo no conozco el tema en profundidad. Lo que sí sé es que hay muchas familias que están tratando de recuperar cosas. O sea, lo que no interesaba, pues a un momento dado se ve que es posible y tratan de hacerlo. ¿Más preguntas? ¿Alguien? Bueno, empezamos, sí, por Marian. Al ser testigo de una, vamos a ponerlo como muy grave, una chiste, una conversa que sea totalmente antisemita, ¿mejor educar o directamente denunciar? O educar y denunciar. ¿Qué es lo sabio?
es muy difícil de responder eso. Evidentemente, sin la educación no se resuelve el problema. Pero también es verdad que la impunidad no es un buen ejemplo. Es otra forma de educar indirectamente. Pero los abogados siempre planteamos que algo no va bien en lo del holocausto si hay que hacer una ley para que no se denigre el holocausto. Porque si las cosas están bien, no hay que hacer ley. Cuando tienes que hacer una ley para condenar algo es que va mal. Entonces, yo creo que la respuesta es esencial la educación. Solo con la educación tendremos la solución definitiva, pero evidentemente tampoco se puede tolerar la impunidad sobre hechos que son además hoy en día manifestamente distintos. No sé si con eso. No es fácil. No es fácil. No. La LICRA en Francia, la Liga contra el Racismo y el Antisemitismo, tiene una política de ir a educar primero y si hay recidiva, se dice, si hay recidiva, pues entonces toman medidas, hay reincidencia, toman medidas legales. Aquí lo que hacemos, no estamos estructurados de la misma manera, enviamos, cuando hay un uso inadecuado del lenguaje, bueno, porque no hay un acto antisemita como esa señorita que salió hace un par de años, por cierto la prohibieron pasar por Alemania, pues es muy difícil porque ¿qué vas a educar? Es decir, es manifiestamente una posición de agresión, pero cuando es un lenguaje que se utiliza de manera ligera, y eso ocurre a menudo, hay que educar. O sea, hay una carta que hay que enviar, lo toman muy mal porque siempre no es lo que quisieron decir, etcétera, pero es que hay que hacerlo. El lenguaje tiene su medida y por lo tanto hay que hacerlo. Recientemente hubo un incidente con una presidenta del gobierno que se quejó a nivel oficial porque se la reprimendó por una comparación abusiva sobre el holocausto. Es muy fácil eso. Como bien dijiste, es algo extremadamente es preciso, solo ocurrió de una determinada manera con respecto a una determinada, con respecto a los judíos, o sea que cogerlo y empezar a utilizarlo a derecha e izquierda no procede. Pero hay que educar. Hay una pregunta. Hola, muchas gracias por ambas charlas, súper interesantes. Una pregunta ahora, no apuntando al lado académico, pero va por aquí la reflexión al principio. Estamos hoy día bajo un proceso donde nos están simplificando los mensajes, igualizando y metiéndonos en grupos diferentes y como habéis dicho también escondiendo algunos de los mensajes que son más profundos dentro del antisemitismo, dentro de una parte dentro de todo el grupo de la separación y disgregación de los temas. Entonces la pregunta es, si a nivel superficial nos están simplificando, la pregunta es, la academia por otro lado, ¿sigue la academia trabajando estos temas en todo lo que tiene que ver con la filosofía de preguntarse a sí mismo las cosas que están pasando, los procesos que están sucediendo? Y esta, digamos, otra vez, momento, no nos simplifiquemos, que tenemos que separar y trabajar cada tema por separado. Bueno, tampoco es una fácil respuesta. Algunos tratamos de hacer eso. Y creo que es importante mantener el debate y el estudio y análisis de lo que fue la SOA, de lo que es el antisemitismo, como una concepción totalmente diferente. Pero también es verdad que el problema, por ejemplo, del conflicto palestino, y sobre todo en España, un antisionismo, que sería otra cuestión que habría que analizar también, muy asentado, hace que esto muchas veces entra en la academia y también los intelectuales plantean este asunto y entonces empieza la banalización. Los judíos fueron víctimas y los nazis eran muy malos. Bueno, pero si ahora los judíos, porque no son los soldados israelíes, sino los judíos los que matan a los palestinos, entonces, bueno, también son malos. Bien, entonces, si todos son malos, bueno, ya todos son malos. Y ahí ya hemos perdido el juego, hemos perdido el debate. Entonces, hay un sector de la academia que sí está tratando, sobre todo en ámbitos históricos jurídicos, donde se mantienen en esta línea, con Lisbona, con alguna otra gente,
Pero luego también es cierto, y en España es muy manifiesto, la tendencia pro-palestina y todo lo que ahora se está generando respecto de, digamos, o el antisionismo, si usted quiere, pues está perjudicando y está generando mucho ruido en el sistema. Y eso unido además a toda una tendencia general que afecta a todos, bueno, todos son discriminaciones. Bueno, pues todo el mundo es discriminado. Claro que hay discriminaciones, pero es que no tiene nada que ver. Es otro problema diferente. Es que es un asunto que nadie más ha concebido. Nunca se ha hecho de una forma científica, nunca se ha hecho de una forma sistemática, nunca se decidió. Yo creo que eso no hay que trabajarse. Y ponía el ejemplo hoy mismo en las noticias. Y no es inconsciente, no es que el redactor inconscientemente diga hoy es el día del Holocausto, hoy han matado a palestinos. No son inconscientes, eso es consciente. El balance. Claro, es consciente, está puesto expresamente. Eso es así, y eso, por supuesto, incluye. Pero bueno, desde la academia intentamos, por lo menos algunos, luchar contra eso. Bueno, nos da tiempo a una última pregunta más. No sé si alguien quiere... ¿No? Bueno, de mi parte agradeceros muchísimo vuestra presencia, vuestras explicaciones. Muchas gracias a vosotros también vuestra presencia. Sabemos que es un tema que da para mucho más, para muchísimo más. En otra oportunidad podríamos seguir y seguramente debatiendo podríamos llegar a conclusiones muy diversas y muy interesantes, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora continuaremos nosotros con el servicio de Kabbalat Shabbat, con lo cual siempre bienvenidos aquí. Esta es vuestra casa para cuando queráis. Si queréis venir a contarnos alguna cosa, fantástico. Si queréis venir a participar con nosotros, también fantástico. Y bueno, eso. Muchas gracias por vuestra atención. Yo voy a tener que marchar, nos deseo Shabbat Shalom y que nos veamos para hablar también de cosas alegres y positivas, que es lo que fue justamente una de las, volviendo a la última pregunta, una de las cosas que el mundo se niega a tomar conciencia es todo lo que el Estado de Israel produce y reparte sin ninguna voluntad de quedarse con ello de manera exclusiva. Que normalmente alguien que inventa algo se trata de guardarlo para controlar. Aquí es totalmente lo contrario que ocurre. Forma parte de esa visión sesgada. Shabbat Shalom. Muchas gracias.